Pablo Quintanilla, bienvenido a Filosofía Aplicada TV. ¿Cuál es su Muchísimas gracias. concepción de filosofía? Bueno, yo diría que la filosofía es una actividad multidimensional, tiene muchos aspectos. Entonces, según uno de ellos, que probablemente sea el principal, la filosofía es una actividad por la cual nos planteamos las preguntas más radicales, las preguntas más profundas, las preguntas más críticas y autocríticas sobre todo lo que concierne al ser humano. Entonces, uno podría decir que las preguntas filosóficas son aquellas que nos tocan de manera más directa. Eh, Muchas de estas preguntas terminan formando parte de ciencias. Por ejemplo, la psicología alguna vez fue parte de la filosofía, la física alguna vez fue parte de la filosofía, pero cuando uno llega a las fronteras de esas disciplinas, empieza a ser filosofía nuevamente. Entonces hay un sentido en el que la filosofía es omniabarcadora y además es por sí misma una actividad interdisciplinaria. Yo no creo en aquellos filósofos que se dedican únicamente a hacer filosofía como si la filosofía no estuviera conectada con otras ciencias. Yo creo que inevitablemente la filosofía está conectada con otras ciencias, se alimenta de las otras ciencias y alimenta las otras ciencias. Entonces, en este sentido, la filosofía no es una ciencia más. La filosofía es más bien una actividad sinóptica, abarcadora, con una visión mucho más amplia. Doctor Quintanilla, entonces, alguien que estudia filosofía, ¿a qué puede dedicarse una vez que egresa? Bueno, ahora yo creo que hay muchísimas más posibilidades, incluso en el Perú, de las que había cuando yo era o tú eras estudiante de filosofía, ¿no? En nuestra época, cuando éramos estudiantes, quiero decir, el único camino después de terminar filosofía era la enseñanza y ese sigue siendo un camino perfectamente válido para el día de hoy, pero hay hoy muchas otras posibilidades. Por ejemplo, uno puede trabajar en gestión cultural, uno puede trabajar en administración educativa, no me refiero necesariamente a un colegio, me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que tiene muchos egresados en filosofía, pero también en la educación escolar, ¿no? Y está ocurriendo en el Perú lo que ya ocurre en otros países desde hace generaciones, y es que uno puede estudiar el pregrado, filosofía, literatura, geografía, historia, física, química, y luego hace un posgrado en el que, mucho más práctico, en el que se dedica a estudiar algo mucho más aplicativo. Por ejemplo, uno puede posteriormente dedicarse al derecho, o puede dedicarse a los negocios, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero la formación filosófica le da a uno una visión de conjunto, una visión de largo plazo, una visión en profundidad que es buena incluso para los profesionales que no se dedican a la filosofía. Y por eso es que hay muchas empresas en otros países que contratan a filósofos. Es decir, a personas que tienen un pregrado en filosofía, aunque su posgrado sea en negocios, por ejemplo. Porque esa persona va a tener una mirada diferente de aquel que solo estudia administración de empresas y tiene una maestría en administración de empresas y ve las cosas de una manera mucho más, diría yo, eh, parcializada que la manera como la vería un humanista. Profesor Quintanilla, usted hizo su pregrado aquí en el Perú y posgrado en el extranjero. ¿Qué profesores han influenciado más en usted? Bueno, yo he tenido la suerte de tener excelentes profesores. Eh, En el caso de mi pregrado, tuve muy buenos profesores, de los cuales tengo un gran recuerdo. Uno de ellos es Federico Camino, que me enseñó filosofía antigua. Gracias a él pude introducirme a Aristóteles, a la obra de Aristóteles, que es un filósofo a quien yo aprecio mucho, valoro mucho y me ha influido mucho. Y en el extranjero, en Inglaterra, tuve como profesores a James Hopkins, un gran especialista en Wittgenstein, a Gabriel Siegel, un filósofo del lenguaje, Anthony Savile, que es
filósofo de la mente, pero también tiene intereses en filosofía del arte, estética. En Estados Unidos también tuve grandes profesores, pero a quien recuerdo con especial cariño es a Richard Rorty. Rorty era un hombre de una gran generosidad, tanto intelectual como generosidad con su tiempo, con su energía, sobre todo para con los alumnos. Yo recuerdo que Rorty estaba siempre en su oficina con la puerta abierta y los alumnos entraban y salían, entraban y salían, y normalmente se reunían con él, le hacían preguntas y él contestaba con una paciencia infinita. Yo mismo le he hecho muchas preguntas a Rorty que me han dejado una huella. De hecho, por ejemplo, recuerdo una. Alguna vez le pregunté a Richard Rorty por qué estudió filosofía y si alguna vez se arrepintió de haber estudiado filosofía. Su respuesta fue que nunca se arrepintió, y la razón de ello es que las metáforas que se harían de nosotros después de estudiar filosofía son mucho más interesantes que las que se hubiesen hecho si no hubiéramos estudiado filosofía. Es una manera de decir, somos personas más interesantes, somos mejores personas, somos personas más profundas. Y de hecho, la filosofía tiene que cambiar las vidas de las personas. Si la filosofía nos deja incólumes, hay algo que no está bien. Profesor Quintanilla, ¿y qué libros, qué autores podría decir que le han marcado, que siempre los recuerda o quiere volver a leer? Pues yo confieso que soy un lector voraz. Yo leo de todo, todo lo que me interesa, no solo filosofía, sino historia, literatura, ciencia, etc. Me siento muy cómodo navegando entre distintas disciplinas. Y en el caso de la filosofía, como mencioné hace un rato, Aristóteles ha sido para mí una influencia fundamental. Yo diría que es el más importante filósofo de todos los tiempos. En cuanto a la filosofía moderna, quizá Hume es mucho más Hume que Kant, me ha influido. En el caso de la filosofía más reciente, los pragmatistas estadounidenses clásicos, Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead, Josiah Royce, quienes influyeron mucho en Pedro Zullen, dicho sea de paso. Pedro Zullen fue alumno de Royce cuando estuvo en Harvard, ¿no? Posteriormente, por supuesto, Russell, Wittgenstein, más el segundo Wittgenstein que el primero, Donald Davidson, sobre quien escribí mi tesis doctoral en Estados Unidos, y la mayor parte de filósofos actuales que son particularmente creativos, Robert Brandon, John McDowell, Hilary Putnam, que murió hace poco, Philip Kitcher en filosofía de la ciencia, Joseph Margolis en filosofía de la ciencia. Yo diría que estamos pasando en el mundo por una época de gran desarrollo y fecundidad filosófica. Por supuesto, en la producción académica, intelectual, pasa lo mismo que con las plantas y los animales. Y es que la selección natural termina podando a aquellos que no son tan originales, tan creativos o tan influyentes, y nos deja una suerte de filtro, ¿no? Todavía no sabemos cuáles de los filósofos a quienes leemos y que nos han influido en el siglo XX, en el siglo XXI, serán recordados dentro de 200 años. No lo sabemos, ¿no? Pero sin duda hay un número tan grande de filósofos importantes en el mundo hoy que va a haber un grupo de filósofos significativo que creo que va a ser recordado en el futuro, de nuestra época, quiero decir. Doctor Quintanilla, cuéntenos sobre sus obras, sus libros. ¿Cuáles son las ideas principales que quiere transmitir a sus lectores? Bueno, yo he tenido siempre una suerte de obsesión por las relaciones entre la mente, el lenguaje y la realidad. Digamos que esa ha sido la columna vertebral de las cosas que he publicado, que he escrito.
Y el otro tema que también me ha interesado y que lo he conectado con el ya mencionado es las relaciones intersubjetivas, las otras mentes. Entonces, yo escribí mi tesis de maestría en la Universidad de Londres, en el King's College, sobre la concepción de la metáfora en varios autores contemporáneos, porque me interesaba analizar o profundizar en el uso más creativo del lenguaje. Y el uso más creativo del lenguaje es la metáfora. Entonces, no es que me interesara tanto la metáfora como fenómeno estético, aunque también, pero me interesaba y me sigue interesando la metáfora como uso lingüístico, como el fenómeno o creativo por antonomasia del lenguaje. Luego mi tesis doctoral la hice sobre el problema de la interpretación y la comprensión. Entonces ahí, digamos que el tema que me ha interesado es el problema de la atribución psicológica, cómo así interpretamos otras personas, los comprendemos. Esto dio origen a un libro que publiqué el año 2019, que es La comprensión del otro, que tiene como objetivo reconstruir los distintos funcionamientos que hacen que comprendamos otra persona con la finalidad de cooperar, competir, entender, engañar. Hay mil y un objetivos, por supuesto, y entonces ahí interviene la evolución del cerebro, por supuesto, la psicología, también el psicoanálisis, sin duda la lingüística, pero sobre todo la filosofía de la mente, ¿no? Y ahora acabo de publicar, el libro tiene como sello el año 2024, pero ha salido en realidad en enero del 2025, o sea, hace muy poco, mi último libro que tiene como título Autoconocimiento y Libertad, la vida por examinar. Ahí me interesa varias cosas. Por una parte, me interesa profundizar en la manera como nos comprendemos a nosotros mismos. Es decir, es el otro lado de la medalla de la comprensión del otro, ¿no? Cuando comprendemos a otra persona, le atribuimos estados mentales, como creencias, emociones, sentimientos, deseos, con la finalidad de predecir su comportamiento, con la finalidad de cooperar, como dije, competir, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y qué ocurre cuando nos comprendemos a nosotros mismos? ¿Cómo funciona esto? ¿Y es lo mismo la autocomprensión y el autoconocimiento o tienen características diferentes? Entonces, el autoconocimiento es sin duda una rama de la epistemología. Así como existe el conocimiento del mundo exterior, existe el conocimiento de las otras mentes y existe el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, es paradójico, curioso, extraño, que se ha escrito poco sobre el autoconocimiento en la filosofía occidental. El autoconocimiento es casi un tema de autores de autoayuda, ¿no? Y eso es difícil de explicar, o sería difícil de explicar si no fuera por la influencia que la tradición cartesiana ha dejado en nosotros, según la cual lo difícil es conocer a los otros o al mundo exterior, no es difícil conocerse uno mismo, porque no hay nada más fácil de conocer para el espíritu que él mismo, que es lo que dice Descartes. O sea, hay un autoconocimiento incorregible de nuestra propia mente. Esta influencia cartesiana llega hasta el día de hoy. Y la prueba de ello es que son muy pocos los autores en la modernidad que han trabajado el tema del autoconocimiento. Curiosamente, tampoco hay autores en la antigüedad o en la Edad Media que hayan trabajado este tema. Y en la tradición analítica son pocos los filósofos que han empezado a trabajar este tema, pero hace relativamente poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo me refiero quizá a partir del año 2010, 2015 en adelante. Entonces, uno de los temas que me interesa en este libro, Autoconocimiento y Libertad, es ese. El segundo tema es la naturaleza de la libertad. Y es que no hay nadie que objete la libertad. No hay partido político que se oponga a la libertad. No hay persona que se oponga a la libertad. Lo que pasa es que la gente entiende cosas muy diferentes por libertad, ¿no? Están los liberales, los libertarios, los neoliberales, y todos tienen como bandera de lucha la
ampliación de la libertad. Pero en muchos casos, cuando uno escarba un poquito, se da cuenta que o no tienen un concepto de libertad, o es tan plano, tan simple, tan básico, tan concreto, que no es útil para la importancia del modelo que tiene. Lo pongo de esta manera. Hay un presidente latinoamericano, Milei, que defiende la libertad como si fuera lo más importante del universo, y quizá lo sea, pero estoy convencido que no tiene una concepción de la libertad, o que tiene una concepción tan simple como decir que ser libre es tener la capacidad de hacer lo que uno quiere. Y por supuesto la pregunta obvia que sale es, ¿y cómo sé yo que si hago lo que quiero realmente estoy siendo libre o no estoy siendo, o estoy siendo más bien manipulado por una ideología o por una serie de causas sociales, genéticas, biológicas, neurológicas, históricas, etcétera, que reducen mi ámbito de libertad? Entonces, si bien todo el mundo defiende la libertad, la mayor parte de la gente no tiene claro qué cosa es la libertad. Pero por otra parte, hay una conexión natural entre autoconocimiento y libertad, porque ambas se amplían mutuamente. Mientras más autoconocimiento tienes de ti mismo, eres más libre probablemente. Y si eres más libre, tienes más capacidad de autoconocerte. Pero por supuesto el asunto no llega ahí, hay que profundizar más. Y entonces el subtítulo de mi libro también describe a dónde apunta. El subtítulo es La vida por examinar, que evidentemente es una alusión a Sócrates. Sócrates decía que la vida no examinada no merece la pena de ser vivida. Yo estoy de acuerdo con eso, pero la siguiente pregunta es, ¿qué significa examinar la vida? Es quizá obvio que el autoexamen tiene como uno de los objetivos el autoconocimiento, pero ¿cuáles son las características de ese autoexamen? ¿Cómo funciona el autoexamen? Entonces el libro tiene una mirada histórica porque recorre algunos filósofos griegos, modernos y contemporáneos, pero también una mirada sincrónica contemporánea, donde argumenta acerca de posiciones que se han defendido, sobre todo en la filosofía contemporánea. ¿Los filósofos deberían hablar de la realidad social, política de su país, o de eso hay que dejárselos a los científicos sociales? Yo creo que los filósofos deben hablar sobre todo o sobre casi todo. Y sobre todo deben hablar sobre lo que tengan ganas de hablar, sobre lo que les interese hablar. Eh, de hecho, las miradas más interesantes que uno podría encontrar acerca de la historia universal, acerca de la situación social de un país en un momento determinado de su historia, suelen proceder de filósofos o suelen proceder de historiadores o sociólogos, científicos sociales que tienen una mentalidad filosófica. Por ejemplo, en el caso del Perú, nuestro historiador paradigmático es Basadre, de la República en todo caso, y Basadre tiene libros que son de filosofía de la historia, como El azar en la historia y sus límites, ¿no? O Perú, problema y posibilidad, es un libro que reflexiona filosóficamente sobre el Perú. No es solamente un libro de historia, es un libro que va más allá de la historia. Lo mismo puede ocurrir con autores clásicos peruanos, clásicos no en el sentido que sean antiguos, sino en el sentido que son fundamentales de las ciencias sociales. Por ejemplo, Alberto Flores Galindo tiene este famoso, célebre libro Buscando un Inca, que tiene una mirada filosófica acerca del Perú, ¿no? Y así podríamos decir de muchos otros autores, ¿no? Y no solo de científicos sociales o historiadores, incluso teólogos como Gustavo Gutiérrez, ¿no? Gustavo Gutiérrez tiene una mirada filosófica acerca del Perú que procede de su concepción de la teología. Esta concepción de la teología de Gustavo Gutiérrez nace más o menos en la misma época en que nace la filosofía y la liberación en Latinoamérica, ¿no? Con autores como Juan Carlos Escanone, Augusto Salazar Bondi, y muchos más, ¿no? Que son igualmente importantes. Pablo Quintanilla, ¿se puede decir de que hubo una filosofía inca, prehispánica?
Yo creo que esa discusión está un poco entrampada en un problema semántico, un problema terminológico. Y es que la palabra filosofía, como al comienzo de esta conversación señalé, puede designar muchas actividades diferentes. Entonces, hay un sentido amplio, diría yo, y un sentido más bien restringido de filosofía. Según el sentido amplio de filosofía, hacer filosofía es plantearse los problemas más generales, más profundos, más radicales que tienen que ver con el ser humano. Así, todos los seres humanos alguna vez se han planteado problemas filosóficos y muchos de ellos se los plantean permanentemente. Y yo me inclinaría por suponer que todas las culturas y todas las sociedades también lo han hecho. Entonces, en el caso de nuestra tradición, de nuestra historia, no tengo dudas de que ha habido antepasados nuestros, quechuas, aymaras, puquinos, moches, amazónicos, etcétera, tayanes, que se han planteado problemas que hoy día nosotros bautizaríamos como epistemológicos, existenciales, metafísicos, éticos, etcétera. Es decir, sería casi increíble imaginar que alguien no se haya preguntado nunca cuál es la diferencia entre la verdad y la falsedad. Que alguien no se haya preguntado nunca si es que el universo o la Pachamama es eterna o tuvo un comienzo. Es casi seguro que lo han hecho. Lo que pasa es que, por una parte, se trata de culturas que eran ágrafas y por tanto no han dejado nada escrito. Y esto nos ha llegado a nosotros por la tradición, por los cronistas o gracias a algún manuscrito temprano como el manuscrito de Huarochirí. Eso de un lado. Y de otro lado, no ha habido, hasta donde sabemos, porque Garcilaso lo menciona, pero no es que tengamos una información más fidedigna, no hubo una institucionalización de la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, en el sentido amplio, no tengo dudas de que hubo filosofía prehispánica. En el sentido estricto, no. Pero el sentido estricto es mucho más, digamos así, como lo dice la palabra, restringido, porque en el sentido estricto la filosofía tiene los rasgos que se desarrollaron en el mundo griego, que es tratarse de una reflexión argumentativa, una reflexión metalingüística, una reflexión autocrítica. Es muy posible que esto también se haya dado, pero no tenemos registro de ello. Entonces, el debate me parece un poco cansino, un poco ocioso, pero sí me parece válido, me parece importante, me parece interesante reconstruir los que pudieron haber sido presupuestos filosóficos de nuestros antepasados o de nuestros compatriotas. Por ejemplo, el año 2023 publiqué con otros colegas un libro titulado Epistemologías andinas y amazónicas, conceptos indígenas de conocimiento, sabiduría y comprensión. Y ahí lo que nos proponemos es rastrear presupuestos epistemológicos en lenguas vivas, que son quechua, shipibo y urarina, especialmente, aunque también aymara, en el caso de algún artículo, ¿no? Esto es mucho más sencillo que intentar preguntarse qué creían en el terreno filosófico nuestros compatriotas en el siglo XIV. No hay manera de saberlo. Pero lo que sí podemos saber es cuáles son los presupuestos filosóficos que están contenidos en la lengua quechua. Ahora alguien podría decir, ¿cómo que presupuestos filosóficos contenidos en la lengua quechua? Sí, así es. Porque, por ejemplo, si rastreamos los presupuestos filosóficos en la lengua española, que como es obvio procede del latín, que tiene toda la influencia del griego, de las lenguas indoeuropeas, vamos a encontrar, por ejemplo, que la palabra conocimiento, el concepto de conocimiento en el castellano, como en las lenguas que acabo de mencionar, suele ser representacional, se plantea el conocimiento como una forma de representar mentalmente lo que existe en la realidad exterior y suele estar asociada a una serie de metáforas visuales. Por ejemplo, decimos mi cosmovisión
O decimos a mí me olía que las cosas eran así hasta que lo vi con claridad y se me iluminó la mente. Entonces, las metáforas visuales representacionales son típicas de la epistemología occidental, más no de la epistemología quechua, por ejemplo. Las diversas palabras epistémicas en quechua, concentrémonos en una nada más, yachay. No son representacionales, no son visuales, no son oculares, ¿no? Yachay originalmente significa enseñar o aprender a hacer algo práctico, pero también significaba y significa en algunas variedades del quechua, en otras se ha perdido, yachay significa tener morada en algún sitio, tener querencia, habitar, vivir. Entonces, la conexión de conocimiento no es con la representación visual ni con la representación mental, es con el hacer y con el habitar de una manera agradable, de una manera donde uno tiene cariño, querencia, es la palabra con que traducían los primeros diccionarios de los primeros evangelizadores. Entonces, he puesto este ejemplo del quechua simplemente para mostrar cómo podemos reconstruir presupuestos epistemológicos en una lengua como el quechua, que además es la lengua del Perú, y que son presupuestos muy diferentes de los presupuestos occidentales. Lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. Cuando Platón, por ejemplo, discute en el famoso diálogo Teeteto, ¿qué es el conocimiento? Dice el conocimiento es la creencia verdadera, justificada. Platón no cree estar analizando el significado de una palabra en una lengua en cierto momento de su historia. Platón no cree que está analizando el significado de la palabra episteme en el griego ático. Cree que está analizando la idea, el arquetipo del conocimiento. Hoy día, la mayor parte de nosotros no creemos en la existencia de ideas o arquetipos, pero todavía nos ha quedado esa herencia platónica según la cual muchos filósofos creen que están analizando la realidad. Es decir, cuando analizan la palabra episteme o el concepto de conocimiento, knowledge o erkenntnis o cualquier equivalente, creen que están analizando lo que el conocimiento es. ¿Y qué cosa es el conocimiento en sí mismo? Porque para los quechos es otra cosa y para los urarina es otra cosa. Y esto que vale para la palabra conocimiento vale para cualquier otro concepto filosófico, empezando por el concepto de libertad, por ejemplo, ¿no? A mí me ha interesado examinar el concepto de libertad en urarina y como en cualquier otra lengua, los conceptos abstractos proceden de conceptos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del castellano, libertad obviamente viene del latín libertas, que es una traducción de eleutería, del griego, que significa no ser esclavo, es un concepto concreto. En urarina, la palabra para libertad significa un claro en el bosque. Es una metáfora totalmente diferente, ¿no? Es un claro en el bosque, es decir, es un espacio vacío, es un espacio no recargado, es una manera distinta de concebir la libertad. Entonces, yo diría que hemos estado y seguimos estando demasiado marcados por la filosofía occidental, lo que no está mal, es la tradición más poderosa de la filosofía, pero quienes también tenemos una tradición no occidental, como los peruanos, tendríamos que hurgar en esas tradiciones con una mirada filosófica. Insisto, ya no podemos regresar al siglo XIV, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es trabajar con lenguas vivas y con hablantes vivos y con personas que tienen presupuestos filosóficos sobre estos temas. Eso es lo que intentamos hacer en ese libro, Epistemologías Andinas y Amazónicas, en el terreno de la epistemología. Pero el proyecto, espero que se pueda realizar si conseguimos el apoyo necesario, es reproducirlo en otras áreas de la filosofía, en la ética, en la filosofía política, en la cosmología, en la metafísica, porque sin duda van a ser conceptos muy distintos. Entonces, doctor Quintanilla, si hay filosofía en Latinoamérica, entonces ya no hay la discusión clásica entre Sea y Salazar Boni de la originalidad de la filosofía en Latinoamérica. Bueno, lo
primero que diría es que sin duda hay filosofía en Latinoamérica y por eso estamos sentados aquí tú y yo. Nosotros somos parte de la filosofía latinoamericana. Y así como nosotros, hay equivalentes en todos los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es si esta filosofía que se hace en Latinoamérica tiene rasgos, características peculiares que la diferencien de filosofía de otros países, sobre todo la filosofía europea y la filosofía estadounidense. A ver, yo diría varias cosas. Lo primero es que los europeos pueden diferenciar entre la filosofía alemana, la filosofía francesa, la filosofía británica, la filosofía española, etc. Pero si uno mira las cosas con perspectiva, no son tan distintas. Es básicamente el mismo proyecto, ¿no? La filosofía occidental es un mismo proyecto, es un mismo paquete, ¿no? Y la filosofía que ha llegado de Occidente a Latinoamérica es así. Es así como nos han formado a nosotros. Y es así como se ha formado en toda Latinoamérica. Habría dos maneras de generar un sello propio en la filosofía latinoamericana, si es que, dicho sea de paso, nos interesara tener un sello propio, porque podría no interesarnos. Podría interesarnos simplemente ser parte de la tradición filosófica occidental y ya. Y para muchas personas eso sería suficientemente valioso. Pero si quisiéramos, o si alguien quisiera, poner un sello distintivo propio a la filosofía latinoamericana, yo pienso que habría dos caminos. Un camino es aquel por el que recorrieron los filósofos de la liberación, que es discutir la filosofía en el caso de una región, digamos así, colonizada, sometida, ¿no? Y todo esto ha generado todo el pensamiento descolonial, ¿no? Que dicho sea de paso, ha influido en muchos otros países, como alejados de Latinoamérica, como por ejemplo Sudáfrica. Yo estaba en Sudáfrica hace relativamente poco tiempo y me impresionó mucho ver cómo los filósofos sudafricanos tienen referentes de filósofos peruanos, ¿no? De la filosofía de la liberación y sobre todo el pensamiento descolonial, ¿no? Dicho sea de paso, entre paréntesis, una paradoja muy peculiar y muy curiosa es que en el Perú con frecuencia se dice el pensamiento decolonial, que es en realidad un anglicismo o un galicismo, porque en castellano no se diría decolonial, se dice descolonial, ¿no? Como se dice desarmar o desmontar, ¿no? Entonces, decir pensamiento decolonial es una forma de colonialismo, ¿no? Pero bueno, entonces, uno de los caminos sería ese, desarrollar ese pensamiento, pero, y que está bien, es interesante, no está mal hacerlo, pero tiene una limitación, y es que se reduce al ámbito de la filosofía política, al ámbito de la ética, eventualmente a la epistemología descolonial, pero incluso uno podría decir está muy limitada en el tiempo, porque en el momento en que Latinoamérica deje de ser una colonia intelectual, cosa que va a ocurrir en algún momento, entonces desaparecerá la filosofía descolonial, ¿no? Entonces el otro camino sería el que mencioné hace un momento, que es estudiar a nuestros ancestros, pero no directamente a ellos, sino a través de sus descendientes más directos, que serían los hablantes de las lenguas originarias, ¿no? En el caso del Perú, quechua, aymara, las diversas lenguas amazónicas que hay, y en el caso de otros países también. Y una cosa más, nada de esto excluye el hacer aportes a la filosofía mundial, a la filosofía global, como si estuviéramos escribiendo en Berlín, en Londres o en París. Es decir, el mundo de hoy es un mundo integrado, ya no es el mundo regionalista provinciano de hace una generación. Hoy vivimos en un mundo diferente. Entonces, hacer filosofía en el Valle de Tambo o en el Valle del Colca o en la cuenca del río Chambira puede ser tan globalizado como hacer filosofía en Nueva York.
Doctor Quintanilla, de acuerdo a su visión filosófica, ¿qué nos puede decir de la realidad que está pasando actualmente en el Perú? Bueno, el Perú, el mundo yo diría, pero no me has preguntado sobre el mundo, sino sobre el Perú, eh, ha pasado por muchos baches y este es uno de ellos, ¿no? Y hemos sobrevivido y hemos salido adelante. Piensa cómo habría sido vivir en el momento de la conquista. Imagina que nosotros éramos quechua hablantes o aymara hablantes en el momento en que llegaron estos hombres barbudos y sometieron a nuestra sociedad. Eso fue un cataclismo, ¿no? O cómo habría sido vivir en tiempos de la Guerra del Pacífico, cuando nuestras ciudades fueron incendiadas, quemadas y robadas. ¿Cómo habría sido vivir en los diversos terremotos por los cuales ha pasado nuestro país, con tsunamis incluidos? Eh, entonces, yo creo que es muy importante tener una visión en perspectiva, de largo plazo, una visión macroscópica, que tiene que ver precisamente con lo que conversábamos hacia el inicio, y es que la filosofía te da esa visión de largo plazo, ¿no? Entonces, al día de hoy estamos padeciendo una clase política patológica, que es una clase política no formada, con ningún tipo de habilidad intelectual, básicamente ignorante, que solo vela por su interés personal, y eso es un desastre. Pero tenemos que verlo en esta historia global que es el Perú. Ahora, eso no significa que no debamos concentrarnos en el presente. Podemos concentrarnos y debemos concentrarnos en el presente, ¿no? ¿Hay alguna manera de superar todos estos lastres que tiene el Perú y que en muchos casos proceden de sus gobernantes? Pues sí la hay. Pero lo que yo veo ahora es que simplemente los gobernantes de hoy están repitiendo los mismos problemas, los mismos errores, los mismos delitos de los gobernantes de las anteriores generaciones, donde la única diferencia es que en otro tiempo era la república aristocrática la que actuaba de esa manera. Hoy día ya no es la república aristocrática la que está gobernando el Perú. Es una, son grupos más populares y regionales y provincianos, pero que están repitiendo los errores, las mañas, los defectos de los criollos que heredaron el virreinato o los españoles que mantuvieron el virreinato, que es básicamente ver el propio interés y no el interés del país. Ahora, a mediano plazo creo que esto se superará. Yo confío en que sí. Yo veo una diferencia abismal entre los jóvenes de ahora y los jóvenes de hace una generación, los jóvenes de hace dos generaciones. Los de ahora son más responsables con el medio ambiente, por ejemplo, más responsables con el bien común. Además están mejor formados, están mejor educados, tienen la posibilidad de, con un clic, tener información global. Entonces, mi sospecha, y por supuesto no hay manera de probarlo ahora, es que en algún tiempo esos jóvenes que hoy día son chibolos, son chiquillos, pero que algún día van a ser adultos y algún día van a tener responsabilidades de gobierno, van a hacer las cosas de mejor manera que la clase política que el Perú tiene ahora, que es una clase política deleznable, ignorante, mal preparada y muy poco ética. ¿Qué nos puede decir sobre la situación mundial actual? Bueno, si la situación peruana es mala, la situación mundial es peor, aunque parezca increíble. En este momento hay dos genocidios. Uno tiene que ver con Rusia y Ucrania, el otro tiene que ver con eh, Israel y la Franja de Gaza.
Los dos son inaceptables moralmente, pero es curioso cómo muchos países occidentales han visto para otro lado cuando estaban exterminando a toda una etnia, que es el caso de los palestinos, ¿no? Yo creo que en muchos casos muchos políticos simplemente han sincerado su posición sobre muchas cosas y eso paradójicamente los ha llevado al poder. Es el caso de Trump, por ejemplo. Es decir, Trump probablemente ha visto que tradicionalmente los políticos tienen un discurso, pero hacen una cosa muy diferente, ¿no? Trump ha dicho, bueno, yo voy a hacer lo que yo creo, y lo que yo creo es que uno debe buscar por su propio interés. Yo, Donald Trump, velo por mi interés. Cuando mi interés coincide con el interés de mi país, que bien. Y si no coincide, que mal por mi país, bien por mí, ¿no? Así lo ha dicho, de mil maneras diferentes. Y por eso la gente votó por él, ¿no? Porque la gente probablemente dice, bueno, finalmente hay alguien que dice cómo son las cosas. Pero yo tengo dos cosas que decir ahí. En primer lugar, pienso que eso es lo que ha llevado a Trump al poder, pienso que eso es lo que conduce a que Trump le diga a Zelensky, por ejemplo, mira, alíñate a la realidad política porque si no vas a perder todo tu país, ¿no? Eso es lo que ha conducido a Trump a aliarse con Putin. En lugar de competir con Putin, se ha aliado con Putin, ¿no? Y creo yo que es un globo de ensayo, esto que está ocurriendo con Ucrania, es un globo de ensayo de Trump para medir si es que tiene reacción fuerte de otros países, en este caso de Europa, que serían los únicos que podrían defender a Ucrania, y si no tiene reacción, que es lo más probable, me temo, pues puede repetir una cosa semejante con Panamá, con Groenlandia, o incluso, lo cual sería mucho más increíble, con Canadá, ¿no? Esa es una cosa que yo mencionaría. Y el segundo punto que mencionaría es que es cierto que hay mucha gente que considera que su objetivo en la vida es maximizar su propio interés. Pero felizmente no todos pensamos así. Y no es algo que pueda defenderse moralmente. Nosotros también somos criaturas cooperativas, también somos criaturas altruistas. Y eso es lo que nos dignifica. Eso es lo que nos convierte en buenas personas, en personas decentes. Entonces, tengo la esperanza de que Trump termine dejando un legado tan fuerte en el mundo, no solo en Estados Unidos, que no se pueda volver a elegir un candidato con esas características de un egocentrismo tan marcado y un total desinterés por el comportamiento cooperativo. Yo pienso que Trump es básicamente una persona amoral. Es una persona que no tiene moral, o que en todo caso su moral es maximizar su propio interés, su propio beneficio, ¿no? Eso evidentemente no es sostenible en un país al mediano plazo y menos a largo plazo, porque un país es una comunidad de individuos que cooperan entre sí. Entonces, mi sensación es que el gobierno de Trump va a dejar una marca muy negativa en el mundo y yo tengo la esperanza de que esa marca sea tan negativa que sea una suerte de vacuna para tener un presidente con esas características. Entonces tengo la esperanza de que así como en el mundo Trump podría dejar una herencia tan negativa como para que sirva de vacuna a posibles candidatos o gobernantes que defiendan la maximización del propio interés como algo deseable. Tengo la esperanza de que en el Perú ocurra algo parecido, y en este caso con el Fujimorismo. El Fujimorismo tiene los mismos valores que Trump, es decir, la búsqueda del interés propio, el desinterés por la cooperación, el desinterés por la solidaridad, la amoralidad. No tiene
el fujimorismo ningún tipo de ideología. Como Trump puede ser proteccionista, puede no ser proteccionista, depende de lo que beneficie al bolsillo de la persona que en ese momento pudiera estar en el gobierno. El fujimorismo es una vacuna también, solo que es una vacuna que no ha aprendido y cada 5 años recibimos una especie de nueva vacuna para un nuevo brote de fujimorismo. Pero eso tiene que acabarse. Yo tengo la esperanza de que el año 2026 Keiko, porque estoy seguro que va a postular, no pase a la segunda vuelta y que eso sea ya el fin definitivo del fujimorismo. Creo que esa es una barrera que el Perú tiene que superar para madurar como país. Mientras no superemos el fujimorismo, mientras no sea parte de nuestro pasado vergonzoso, no vamos a madurar como país. Muchas gracias, doctor Quintana.